Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal. Vamos con otro video sobre lo que estamos viendo. Ya sería el episodio número 7 de el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica tomado especialmente de, bueno, lo tengo por acá arribita, de este libro llamado Joe Cat. Que el Yucat es el catecismo, es tu catecismo joven o el catecismo joven de la Iglesia Católica. Bien, ¿por qué desde este catecismo? Porque tiene un lenguaje ameno, es a través de preguntas y respuestas que pueden ayudar tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes. Si está preparado para jóvenes, también está preparado para gente que no es joven, para gente que es más grande, más adultita. Es un catecismo, YUCAT, tu catecismo. Es tu catecismo. Y es un catecismo que está prologado por y recomendado por el Papa Benedicto XVI. Bien, entonces vamos con el episodio número 7, especialmente que habla de la Iglesia Católica. Habla de nuestra iglesia, habla de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Eh, Importantísimo. Bueno, y antes de comenzar, de partir, este mismo Catecismo, esta misma episodio número 7, quiero comentarles que está gratis, de manera gratis, que tú le des like a este video, puedas compartir y activar la campanita que está al lado de donde dice suscríbete o suscribirse en el canal, sale suscribirse, tú te suscribes y al lado también está la campanita que tú la activas y así te va a ir avisando todos los videos que se vayan subiendo, te va a ir notificando cada vez que se vayan subiendo videos. Bien, perfecto. Es entonces que comenzamos como corresponde. Y como corresponde, pidiendo la presencia del Señor. Entonces nos ponemos en su presencia. Aunque sabemos que estando dos o más reunidos en su nombre, ahí va a estar Él, ahí está. Y como estos videos los vemos más de dos personas, bueno, ahí está nuestro Señor Jesús. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar las gracias por este día más de vida, porque si estamos viendo este video es porque todavía estamos respirando. Si estamos oyéndolo, porque todavía podemos reflexionarlo. Te entregamos todos y cada uno de nuestros sueños, anhelos. Nuestras peticiones más importantes las dejamos en tu presencia y las más pequeñitas también, para que seas tú quien pueda orar en cada uno de nosotros. Te entregamos nuestra familia, te entregamos nuestros dolores, nuestras enfermedades y sobre todo te pedimos perdón por nuestros pecados, porque sabemos que eres tú quien los perdona. Todo esto lo dejamos en tu presencia y repetimos esa oración con la cual tú nos enseñaste, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También pedimos la intercesión de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y entonces, ¿qué vamos a les voy a compartir pantalla de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, el YOUCAT, principalmente en capítulo 3, señala, creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Pongamos atención, una. Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Muy en boga. Muy importante a partir de lo que, bueno, también hablé también de él en un video, el comunicado que ha sacado Fernando Casanova también, bueno, una santa católica y apostólica.
Pregunta, ¿por qué solo puede haber una iglesia? Así, como solo existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo, una única esposa de Cristo y por tanto solo una iglesia de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia su cuerpo. Juntos forman el Cristo total. San Agustín, eso lo decía San Agustín. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es solamente uno, así la iglesia una existe existe en y está formada por muchas iglesias particulares, llamémosles diócesis. Es decir, la iglesia es una sola, la iglesia católica es una sola iglesia, y como iglesia de Cristo, fundada por Cristo, es una sola, pero está dividida, de cierta manera, digámoslo, administrativamente, pero para sacarle el tema gubernamental, está dividida de manera sacramental por lo que antiguamente se llamaba los patriarcas, los obispos. Cada diócesis, que es una circunscripción, una división territorial, tiene su obispo, que sería el, los apóstoles. Bien, brevemente tal. Jesús edificó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, que permanece hasta hoy. En la iglesia que subsiste en la iglesia que subsiste en la iglesia católica. La fe de los apóstoles bajo la dirección del ministerio de Pedro, que preside en la caridad. San Ignacio de Antioquía, esto lo señalaba. Se transmitió en la iglesia de generación en generación. También los sacramentos que Jesús confió al colegio apostólico. Siguen actuando con la misma fuerza de su origen. Los sacramentos siguen funcionando. La iglesia sigue funcionando. La iglesia se sigue moviendo, sigue actuando y el Espíritu de Dios sigue obrando en la Santa Iglesia Católica. En una santa, católica y apostólica. ¿Por qué es Santa Iglesia? Vimos que era una, porque una fue la que fundó Cristo y porque el cuerpo de Cristo es uno. Entonces la iglesia es uno. ¿Por qué es santa? La iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, no, sino porque Dios es santo y actúa en ella y por ella. Todos los miembros de la iglesia están santificados por el bautismo. Vamos por partes. Es san- la iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, es decir, no porque el papa sea santo, no porque el sacerdote de tu parroquia, de tu capilla sea santo, no porque la ministra de comunión sea la santa, no porque los feligreses que asisten a tal o cual parroquia sean santos. Por el contrario, somos todos pecadores, somos todas personas pecadoras. Por ende, la iglesia no es santa porque nosotros estemos en ella. Por el contrario, si fuera así, la iglesia simplemente sería la iglesia pecadora, si fuese con nuestras fuerzas. Es santa porque Dios actúa en ella y por ella. Es decir, el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Y como el Espíritu Santo actúa en la iglesia es santa. Pero no es por nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo de Dios, es por Dios mismo. Todos los miembros de la iglesia están santificados por el bautismo. ¿Y cómo? Porque el bautismo es el que limpia nuestros pecados. Limpia el pecado original, nos da, con eso nosotros nos transformamos. Más bien, comenzamos a ser el tabernáculo del Espíritu Santo, ya que obtenemos nuestros 7 dones del Espíritu Santo, los cuales nadie te puede quitar. Ya están. Una. Ahora, también los cristianos, no pongan atención, ¿ah? Pongan atención. También los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas. Atención,
Cuando hablamos los cristianos no católicos, estamos hablando de los evangélicos, de los reformados, ¿bien? Todos los bautizados pertenecen a la iglesia de Cristo. Por eso, también los bautizados que están separados de la plena comunión con la iglesia católica se llaman, con razón, cristianos y son por ello nuestros hermanos y hermanas. Las rupturas de la única iglesia de Cristo surgieron por falsificaciones de la doctrina de Cristo, por faltas humanas y por esa escasa disposición a la reconciliación, paréntesis, con frecuencia en los representantes de ambas partes. La iglesia señala, el catecismo señala que ambas partes faltó ese espíritu, ¿ya? Para reconciliarse. Los cristianos de hoy no son responsables de las divisiones históricas de la iglesia. El Espíritu Santo actúa también en las iglesias y comunidades eclesiales. Pongan atención, pongan mucha atención. El Espíritu Santo actúa también en las iglesias y comunidades eclesiales, separadas de la iglesia católica para la salvación de los hombres. Para la salvación de los hombres. Repitamos, para la salvación de los hombres. Todos los dones en ellas presentes, como por ejemplo la Sagrada Escritura, los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad y otros carismas, proceden de Cristo, del mismo Cristo nuestro, donde habita el Espíritu de Cristo. Hay una dinámica interna en dirección a la reunificación, porque lo que pertenece a un mismo ser tiende a unirse. Es decir, el Espíritu Santo va a tender a que las partes, estas iglesias puedan unirse. ¿A cuál? A la única, santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo. ¿Y por qué? Porque el otro día yo entré a un live, ¿por qué hago énfasis? El otro día entré a un live del canal de Jonathan Ramos, donde se estaba hablando un poco sobre el tema de Fernando Casanova, y dentro de mi opinión decía, bueno, mi intención no es hacer que una persona evangélica, o sea, yo no es que viva para que un evangélico se vuelva católico, sino que ese evangélico se salve, junto con yo poder también salvarme. ¿Y esto a causa de qué? A causa de diversas peleas y discusiones que están ocurriendo normalmente en los youtubers católicos y youtubers eh, evangélicos o reformados de diferentes denominaciones. Entonces, donde se pelean en manera doctrinal, bien, y bueno, yo dije eso, que a mí, en lo personal, a mí, yo digo así, ¿ah? Y pongan atención, me da lo mismo si esa persona se salva en el evangelismo o en el catolicismo. ¿Por qué? Yo dije, me da lo mismo. Y claro, me dijeron, bueno, no, no da lo mismo. Bueno, pongamos en el contexto, estamos hablando de cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de que somos todos ovejas de un mismo redil. No da lo mismo, obvio, porque no da lo mismo en el sentido de que como católicos tenemos la plenitud de la salvación. Tenemos la totalidad, la plenitud sacramental. Los hermanos separados no tienen esa plenitud. Por ende, nosotros tenemos más herramientas, instrumentos de salvación dejados por Cristo, que ellos no tienen. Por lo tanto, carecen de ello. Sin embargo, sí puede haber un evangélico que se salve, sí puede haber un cristiano que se salve, puede encontrar la santidad y puede haber un católico que no se salve, aunque tengamos todos estos instrumentos, como somos pecadores y la concupiscencia siempre nos lleva y nuestra debilidad a veces nos gana, pues que no nos salvemos. Entonces, ¿qué yo dije? ¿Qué dije yo? Bueno, me interesa más que se salve una persona a que exactamente se haga católica. ¿Por qué? Bueno, si se hace católica, va en camino, perfecto, pero no necesariamente se va a salvar. Sí, me interesa que todas las personas puedan ser católicas, pero me interesa que todas esas personas se puedan salvar. Eso, y bueno, causó un poco de polémica, pero aclarar en ese sentido, y en ese sentido es el que hablo. Sí, la Iglesia Católica tenemos la plenitud de la revelación de Cristo. Eso es así.
me sale un poquito más rápido acá. Ahora, pregunta. ¿Qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? Debemos escuchar las palabras y hechos de Cristo, cuya voluntad declarada es que todos sean uno. Independientemente de la edad de cada cual, la unidad de los cristianos nos afecta a todos. La unidad fue uno de los deseos más importantes de Jesús, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Las divisiones son como heridas en el cuerpo de Cristo. Duelen y supuran. Las divisiones conducen a enemistades y debilitan la fe. Importante tomar en cuenta esto. Y debilitan la fe y la credibilidad de los cristianos. Para que el escándalo de la separación desaparezca del mundo, es necesaria la conversión de todos los afectados. También el conocimiento de las propias convicciones de fe y las controversias con las de los otros. Pero especialmente es necesario la oración común y el servicio común de los cristianos a los hombres. Los responsables de la iglesia no deben dejar que se interrumpa el diálogo teológico. No hay que desear, no hay que desear la interrupción del diálogo teológico. Es importante dialogar, no pelear, dialogar. Y del diálogo existen las discusiones. Discutir no significa pelear, discutir significa que vamos a, dentro de un punto, tener controversias. Pero dentro de la discusión, lo importante es llegar a un punto en común, una unión. ¿Por qué es santa la iglesia? La iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos, sino porque Dios es santo y actúa en ella. Creo que me pasé, chiquillo. Bueno, acá se está repitiendo, ¿eh? Pero es importante. ¿Por qué la iglesia es santa? Porque todos sus miembros sean santos, no sean sino porque Dios es santo y actúa en ella y por ella. Todos los miembros de la iglesia están santificados por el bautismo. Esto ya lo vimos. Ahora, esto es importante. ¿Por qué se llama católica la iglesia? Uy, qué buena pregunta, gente. Qué buena pregunta, mi hermano. ¿Por qué el término católico? Católico, del griego katolon, quiere decir estar referido a la totalidad. La iglesia es católica porque Cristo la ha llamado confesar toda la fe, a conservar y dispensar todos los sacramentos y a anunciar a todos la buena noticia. Y la ha enviado a todos los pueblos, no solo a unos poquitos, no solo a los católicos ya conversos, sino a aquellos que todavía no se convierten, sino a aquellos incluso que no conocen bien el significado total de la palabra de Dios, ni el llamado de Cristo a la salvación. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Pertenece a la plena comunión con la Iglesia Católica, quien se vincula a Jesucristo en unidad con el Papa y los obispos, mediante la confesión de la fe católica y la recepción de los sacramentos. Es decir, ¿quién es católico? ¿Quién pertenece a la iglesia? ¿Quién se vincula con Jesucristo? ¿Quién tiene unión con Jesucristo? ¿Quién sigue a Jesucristo? ¿Quién quiere ser como Jesucristo? En unidad con el Papa, reconocer que el Papa es el sucesor de Pedro, es el Pedro actual. Y reconocer los obispos. ¿Mediante qué? Mediante la confesión de la fe católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y, obviamente, los sacramentos. Ahora, ¿qué relación tiene la iglesia con los judíos? Los judíos son los hermanos mayores de los cristianos, porque Dios los amó en primer lugar y les habló primero a ellos. El hecho de que Jesucristo, como hombre, sea un judío, nos une. Que la iglesia reconozca en él a Hijo de Dios vivo nos separa. Perdón, que la iglesia reconozca en él al Hijo de Dios vivo nos separa. Estamos unidos en la espera de la venida definitiva del Mesías. Pongamos atención. Lo que nos separa es que ellos no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. O sea, y ellos todavía esperan el Mesías. Nosotros esperamos al Mesías, pero su segunda venida, Jesucristo.
Y ellos todavía esperan al Mesías. Ellos esperan la venida definitiva del Mesías. Nosotros también, pero es el mismo que ya vino y ellos no reconocieron. Y los que lo reconocieron, actualmente, bueno, fueron los apóstoles y sus seguidores sucesivos. ¿Cómo ve la iglesia a las demás religiones? Esto es importante. Esto es importante. La iglesia respeta todo lo que en las demás religiones es bueno y verdadero. Respeta y fomenta la libertad religiosa como derecho humano. Sin embargo, ella sabe que Jesucristo es el único salvador de los hombres. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa esto? Que la iglesia, todo lo que es bueno y está conforme a los mandatos de Jesús, está bien. La iglesia no puede imponer la religión, es decir, respeta los derechos humanos de la libertad religiosa y de hecho la fomenta. No puedo imponer, nosotros no podemos imponer la fe, debemos hablarla, debemos evangelizarla. No podemos imponer la fe. Y la iglesia manda a respetar eso. ¿Por qué? Porque la libertad religiosa es un derecho fundamental y nosotros debemos respetarla. Pero reconocer siempre que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer esta parte. Me parece interesante. Me parece interesante. Bien. Todo aquel que busca a Dios nos resulta cercano a los cristianos. Hay un grado especial de parentesco con los musulmanes. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el islam pertenece también a las religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, el monoteísmo. También los musulmanes veneran al Dios creador ya de Abraham como el padre de su fe. Descienden, al igual que los judíos y nosotros los cristianos, descienden del mismo padre de la fe, de Abraham. Para el Corán, Jesús es un gran profeta. María, su madre, es la madre del profeta. La iglesia enseña que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su iglesia, pero que buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia. Gracia. ¿Un musulmán se puede salvar? Sí. ¿Por qué? Porque busca sinceramente a Dios y sin su culpa no conoció al Cristo del cual nosotros hablamos. Entonces, con la gracia de Dios, en la búsqueda él de Dios y con su gracia, se puede salvar. Entonces, todos aquellos que piensan que no hay salvación, quien no busca a Cristo y que no se ha convertido, está total y absolutamente equivocado o equivocado. Y no lo digo yo, lo dice el catecismo, lo dice el catecismo. Pero, sin embargo, quien ha conocido a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, pero no quieren seguirle, no alcanzan la salvación. Esto es lo que se expresa con la frase extra ecclesiam nulla salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué la iglesia se llama apostólica? Bueno, la iglesia se llama apostólica porque fue fundada sobre los apóstoles, no por los apóstoles. Mantiene su tradición y es guiada por sus sucesores. Hay una línea que viene desde Pedro hasta el día de hoy con el Papa Francisco. Jesús llamó a los apóstoles como sus más estrechos colaboradores. Fueron sus testigos oculares, lo vieron. Después de su resurrección se les apareció en varias ocasiones, les concedió el Espíritu Santo y los envió como sus mensajeros autorizados por todo el mundo. En la iglesia primitiva eran los garantes de la unidad. Su misión y poder los transmitieron mediante la de las manos mediante de las manos
a los obispos, quienes son sus sucesores. Eso, es decir, la iglesia está repartida en diferentes diócesis a través de todo el mundo. Y los obispos son los sucesores apostólicos. Nos guste o no, es así. Así se hacen hasta hoy. Este proceso se denomina sucesión apostólica. ¿Ya? Lo que va sucediendo. La iglesia a través del tiempo se va sucediendo, se va transmitiendo. Es transmitir la fe. ¿Cómo está estructurada la iglesia, una, santa, católica y apostólica? En la iglesia hay laicos y clérigos. ¿Quiénes son los laicos? Soy yo. Son ustedes, los que no están consagrados a la vida religiosa, los que no son sacerdotes, los que no son obispos, los que no son arzobispos, los que no son papas, los que no son religiosas. Bien, en la iglesia hay laicos. Entonces, ¿qué son los laicos? Las personas, los matrimonios, los hijos, las hijas, los bautizados, los laicos no consagrados. Y clérigos, el clero. ¿Quiénes son el clérigo, el clero? Los sacerdotes. Los sacerdotes, como hijo de Dios, tienen la misma dignidad. Es decir, el clero y los laicos somos todos hijos de Dios, la misma categoría, somos todos hijos de Dios, somos iglesia. Tienen misiones de igual valor, pero diferentes. La misión de los laicos es orientar el mundo entero hacia el reino de Dios. Junto a ello están los ministros ordenados clérigos, con los ministerios del gobierno de la iglesia, de la enseñanza y de la santificación. En ambos estados de vida hay cristianos que en castidad, pobreza y obediencia se ponen de modo especial al servicio de Dios. Por ejemplo, los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Las monjitas, los frailes, ¿ya? Por ejemplo. ¿En qué consiste la vocación de los laicos? Los laicos son enviados para comprometerse en la sociedad, para que el reino de Dios pueda crecer entre los hombres. Los laicos están en eso. Y los laicos están llamados también a ser familia. Por vocación y por decisión también los laicos pueden decidir no tener familia y consagrar su vida como laicos, es decir, ni como monja, ni como monja religiosa, ni como fraile, eh, ni como religioso, ni como sacerdote. Pero bueno, ni en ese sentido, sacando que sean curas, los laicos pueden decidir vivir en celibato, pueden decidir consagrar su vida a Dios sin tener familia. Eso es una opción muy mínima, normalmente. Actualmente casi nadie la hace, es bien pequeñita. Y la otra opción es el llamado a, bueno, a comprometerse en la sociedad. ¿De qué manera? Que el reino de Dios crezca entre los hombres, a tener familia, a casarse, a ser uno con otra persona y, si Dios así lo permite y lo bendice, con un hijo, crear esta sucesión de la iglesia. Un laico no es un cristiano de segunda clase, porque participa del sacerdocio de Cristo, sacerdocio común. Se ocupa de que las personas de su entorno, en el colegio, la formación, la familia y el trabajo, conozcan el Evangelio y aprendan a amar a Cristo. Mediante su fe influye en la sociedad, la economía y la política. Respalda la vida eclesial, asumiendo, por ejemplo, servicios de acólito o de lector en la misa. Se ofrece como responsable de grupos, grupos de oración, grupos pastorales, grupos de ayuda social. Participa en consejos y comisiones eclesiales, por ejemplo, el Consejo Pastoral Parroquial o el Consejo Económico. Los jóvenes deben reflexionar, especialmente sobre el lugar que Dios quiere que ocupen. ¿Cuál es el llamado? Jóvenes, tú que me estás viendo, ¿cuál es el llamado que Dios te está haciendo? ¿Lo tienes claro? Dios te está llamando a formar familia. Dios te está llamando a ser religioso, religiosa, a consagrar tu vida a Dios. ¿De qué manera? ¿Cuál es el llamado? Si sabes que Dios te ha llamado a el lugar que te ha llamado, por ejemplo, a ser laico, ¿de qué manera tú como laico
vas a ocuparte de llevar el mensaje, cantando en los coros parroquiales, cantante católico, predicador, predicadora. ¿De qué manera? ¿En la lectura? ¿Guiando grupos? ¿Coordinando pastorales? Dios tiene un llamado para ti, tanto en los jóvenes como los que ya no lo somos tanto. Ya quizás nos hemos despedido ya de la juventud y comenzamos ya el otro camino. Pero un día que me dijo, un día yo empecé en búsqueda, pero cuando yo empecé la búsqueda, me di cuenta que hay alguien ya que me había buscado y encontrado desde antes y me había elegido, me había llamado. Solo faltaba que yo dijera el sí. Y de aquel momento, por ejemplo, que yo de joven decidí seguir el camino de la evangelización, cantando, evangelizando en diferentes lugares, no solo de mi país, acá en Chile, sino que he tenido la posibilidad de viajar y por lugares inimaginables, gente. He estado cantando en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. He estado en Polonia, en Panamá. He estado cantando cuando vino el Papa a Chile. También canté aquí, cuando él estaba en el escenario con los jóvenes. ¿Y qué me iba yo a imaginar eso? Bueno, Dios hace cosas más grandes a veces de las que uno quizá sueña. Dios supera los límites. Dios supera lo que nosotros pensamos o queremos. Solo que a veces no nos damos cuenta y nos dormimos. Pero Dios tiene un sueño para ti. Dios tiene una misión, pero tú también tienes una misión. El llamado. ¿Por qué la iglesia no es una organización democrática? Gran pregunta. ¿Por qué la iglesia no elige al papa de manera por los votos de los católicos? ¿Por qué la iglesia no elige al obispo? No, que tu obispo es el más bueno, el más cercano a la gente. ¿Por qué? Y justo sale el obispo que puede ser el más pesado o el más serio, que no tiene tanto contacto con la gente. Bueno, el principio de la democracia es, todo poder emana del pueblo, de nosotros. Pero el de la iglesia, todo poder emana de Cristo. Ahí ya hay una diferencia, de Cristo, de nosotros. Por eso la iglesia tiene una constitución jerárquica. Al mismo tiempo, Cristo le otorgó, sin embargo, una estructura colegial. Es decir, se refiere colegiado, un organismo colegiado significa un organismo de varios miembros. No es uno solo el que decide. Por ejemplo, los obispos, los cardenales. Bien. ¿Cuál es la misión del Papa? Uy, veamos. Como sucesor de Pedro y cabeza del colegio episcopal, el Papa es el garante de la unidad de la Iglesia. Tiene la potestad pastoral suprema y es la autoridad máxima en las decisiones doctrinales y disciplinares. Jesús otorgó a Pedro una primicia única entre los apóstoles. Esto le convirtió en la autoridad suprema de la Iglesia primitiva. Roma, la iglesia local al frente del cual estaba Pedro y en lugar de su martirio, se convirtió después de su muerte en la orientación interior de la iglesia naciente. Toda comunidad debía estar de acuerdo con Roma. Esta era la regla de la fe recta, plena y apostólica. Hasta nuestros días, todo obispo de Roma, como Pedro, es el supremo pastor de la iglesia, cuya verdadera cabeza es Cristo. Ojo, la cabeza de la iglesia no es el Papa, es Cristo. Solo en esta función es el Papa, el Vaticano de Cristo en la tierra. Como autoridad suprema pastoral y doctrinal, vela por la transmisión auténtica de la fe. Si es necesario, debe retirar el permiso de enseñanza o suspender a ministros ordenados en caso de faltas graves en su ministerio, en cuestiones de fe y moral. La unidad en cuestión de fe y moral que está garantizada por el magisterio, al frente del cual está el Papa, constituye una parte de la capacidad de resistencia y del atractivo de la Iglesia Católica. Tenemos que acatar, gente. Hay muchas cosas que quizás no nos van a gustar. Muchas cosas que quizás
Podemos opinar y reflexionar y decir, no, tengo un poco de duda, pero nosotros como católicos tenemos que aceptar la autoridad del Papa. No podemos nosotros irnos, porque sí, porque no le gusta. Podemos tener dudas, gente, podemos tener dudas, pero no podemos irnos. Debemos confiar por fe, fe transmitida. ¿Por quién? Por la iglesia, por Cristo. Cristo nos dejó. Entonces, ¿pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción con el Papa? ¿O el Papa contra los obispos? Gran pregunta. ¿Por qué? Porque ya hay un video atrás también donde hablé que el Papa había excomulgado a Monseñor, ay, no me acuerdo el nombre. En fin, pero hay un video. Los obispos no pueden actuar ni enseñar contra el Papa, sino únicamente junto con él. El Papa, por el contrario, puede, en casos claramente determinados, tomar decisiones sin el acuerdo de los obispos. ¿Es realmente infalible el Papa? Gran pregunta. Están hablando de esto los youtubers, se están comunicando, están hablando. Hay en vivos, lives que yo he visto y han estado muy candentes. Youtubers católicos contra youtubers protestantes. Bien. Sí, el Papa solo goza de esta infalibilidad cuando proclama con un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. También las decisiones magisteriales del colegio episcopal en comunión con el Papa pueden tener carácter de infalible. Por ejemplo, las decisiones de un concilio ecuménico cuando proponen una doctrina como definitiva. Bien, vamos a leer un poquito más porque es muy interesante. La infalibilidad del Papa no tiene nada que ver con su integridad moral ni con su inteligencia. Es decir, no porque el Papa haya tenido un doctorado en teología o porque el Papa simplemente sea un licenciado en teología. Y digo simplemente, un licenciado en teología. No porque este Papa o otro Papa que estuvo anteriormente escribió 1000 libros y otro Papa no ha escrito nada. No. La infalibilidad del Papa no tiene que ver con su integridad moral ni con su inteligencia. Infalible es en realidad la iglesia. Ahí yo creo que ahí está la respuesta. La iglesia es infalible. ¿Y quién la representa? El Papa. Pues Jesús le ha prometido el Espíritu Santo, que la sostiene en la verdad y la introduce en ella cada vez más profundamente. Cuando una verdad de fe evidente es negada o tergiversada, de repente la Iglesia debe tener una última palabra que exprese de forma vinculante lo que es verdaderamente y lo que es falso. Esta palabra es la del Papa. Como sucesor de Pedro y los primeros obispos, tiene el poder de formular la verdad cuestionada según la tradición de la fe de la Iglesia, de tal modo que se presente a los fieles para todos los tiempos como segura para ser creída o mantenida de manera definitiva. Un caso particular de esto se da cuando el Papa proclama un dogma. Por eso un dogma no puede nunca tener un contenido nuevo. Un dogma se proclama muy raramente. Por ejemplo, el dogma es una verdad absoluta de fe. Es la verdad absoluta. ¿Cuál es la misión de los obispos? Los obispos son responsables de la iglesia particular a ellos encomendada. Por ejemplo, la iglesia de mi diócesis, de Rancagua. Esta está a un obispo y le está encomendada a esta diócesis. Y son corresponsables de toda la iglesia. Ejercen su autoridad en comunión de unos con otros y para toda la iglesia bajo la autoridad del Papa. Pregunta. ¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida en pobreza, castidad y obediencia? Dios es amor. ¿Y dónde está Dios?
Donde está el amor, ahí está Dios. Él desea también nuestro amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios y para los hombres. ¿Qué significa la comunión de los santos? ¿Qué significa la comunión de los santos? Esto lo vamos a dejar para otro video, otro episodio. Será el episodio número 8 que estamos llevando de el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que, estimada gente, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, eh, si les ha gustado este contenido, les recomiendo nuevamente puedan suscribirse, puedan activar la campanita que está al lado de la suscripción a este canal, darle like al video, importantísimo que puedan darle like, porque si le dan like a este video, más personas van a poder ser recomendadas para ver este mensaje que nos está entregando el Catecismo de la Iglesia a través de este canal. Bien, compartan el videito. Si no les gusta, bueno, está bien. Comenten, dejen sus comentarios, mensajes, etcétera. Bien, entonces seguiremos subiendo más contenido si Dios así lo permite. Le mando un gran abrazo desde Rancagua, Chile. Dios les bendiga y el Espíritu Santo nos siga llenando de su amor. Nos vemos hasta un próximo episodio, mis queridos y mis queridas. Adiós.